¿Qué puede impedir que el Espíritu Santo se mueva en la vida de una persona, en tu vida, en la vida de una iglesia, en la vida de nuestra familia? Recuerda, estamos aprendiendo de la importancia de que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Eso hace una diferencia. Eso hace que definitivamente cosas sobrenaturales sucedan. Y para eso existe la iglesia, para experimentar cosas en Dios. Y por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo número 13 habla de cómo el Señor, hablando de cuando Él visitó una ciudad, de cómo le fue difícil poder dar testimonio y hacer milagros allí. Entonces, una de las cosas que quiero enfatizarle es que cuando hay incredulidad es algo que puede bloquear que el Espíritu Santo pueda moverse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve cuando hay corazones receptivos, cuando hay corazones llenos de fe, cuando hay corazones que realmente anhelan más de Él. Entonces, la incredulidad puede estorbar que una persona, que tú recibas del Espíritu Santo. Luego también muchas veces encontramos gente que resiste al Espíritu Santo. Esto lo vemos en toda la Biblia y más aún de Hechos en adelante, del libro de Hechos en adelante, cómo hubo gente que Pablo le predicó, Pedro le predicó y otros, y aún ellos se resistían. Inclusive se habla de un rey que dijo: por poco me persuades, como diciendo Pablo, por poco tú me persuades a que yo me haga cristiano, pero él se resistió. Dice la Escritura que hay quienes resisten a Dios, resisten el mover del Espíritu Santo, y eso definitivamente es una de las cosas que más pueden bloquear. Luego, la crítica. Hay personas que todo lo andan criticando, critican lo que se hace en el altar, critican a aquel que profetiza, aquel que levanta manos, critican a aquel que danza. Cuando hay ese tipo de actitud en el creyente de crítica, que está mirando a ver qué hace el otro en vez de meterse en la presencia de Dios, ese tipo de cosas estorban. Una persona que está allí solamente mirando lo que otro hace y no está metida en la presencia de Dios, difícilmente va a experimentar aquello que Dios quiera dar. Luego también el legalismo. El legalismo, si lo pudiéramos definir, es leyes, normas, formas impuestas por el hombre. Una iglesia legalista es una iglesia que no deja que el Espíritu Santo se mueva. Y aquí quiero hacer un siguiente comentario. Muchas veces en determinadas iglesias encontramos gente que hace ciertos movimientos, ya sea que se arrodilla o levanta manos o da vueltas o cae, y todas estas son manifestaciones que eventualmente el Espíritu las hace, pero muchas veces en determinados creyentes aquello se hace por un asunto a veces religioso, por un asunto de costumbre. Gente que cada vez que busca orar, toma determinada postura, hace ciertos movimientos. Tenemos que tener mucho cuidado y no confundir lo que es del Espíritu y aquello que hacemos por costumbre, por religiosidad, porque pensamos que así es como se deben hacer las cosas. Recuerdo gente que inclusive decía que si no caía en el Espíritu Santo, entonces ahí no había estado Dios no se manifestaba. No, así no es. El Espíritu Santo, Él quiere manifestarse como Él quiera, y no podemos nosotros estar diciéndole al Espíritu Santo cómo Él ha de hacer las cosas. Toma mucho en cuenta lo que estoy mencionando. Luego también gente que está en algún sentido preocupada por el tiempo, que está preocupada por las cosas que están allí, las cosas que tiene pendiente. Gente que inclusive lamentablemente ha experimentado en lugares excesos en todo lo que es las cosas que ahí suceden, manifestaciones a veces bajo desorden, manifestaciones donde no se mira que fue Dios el que estaba allí, sino que fue simplemente un asunto circunstancial que pasó. Y entonces cuando gente tiene malas experiencias, entonces eso le puede bloquear para que pueda recibir
del Espíritu Santo. Cuando yo estaba recién convertido, recuerdo que hubo una persona que vino a orar por mí para que yo recibiera la llenura del Espíritu Santo y tomó mi cabeza y comenzó a moverla, y él comenzó a hablar en ciertas lenguas y me decía que yo la repitiera, y eso en un principio me bloqueó a mí para que yo pudiese recibir del Espíritu Santo. Gracias a Dios que tiempo después, en una experiencia en un lugar, el Espíritu Santo me llenó y me bendijo. Pero hay bloqueos que tenemos que ir dejando atrás, y si tú tienes alguno de los que he mencionado o otros, te motivo a que tú puedas decirle: Espíritu Santo, quita esto de mí, quita esto otro de mí. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo tome control y nos llene y nos pueda bendecir más y nos pueda impartir lo que Él quiere darnos. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.